la samba más samba me vendrá a buscar. Auspicia este programa Municipalidad de Dolores, gestión Camilo Echevarren. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar www.carneargentina.org.ar. Programa adherido a la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, ABOPA. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de hoy. Muchas gracias una vez más por acompañarnos, por formar parte de este viaje imaginario que realizamos a través de la Cuenca del Salado, llegando por varios canales de estas localidades que la integran y también de la costa atlántica. Hace algunos días, en oportunidad de estar visitando la costa atlántica y a través de la presentación de un amigo en común, conocimos a Rubén Mansilla. Rubén Mansilla es uno de esos hombres necesarios en algunas comunidades que hacen por ella cuestiones que hubieran sido difíciles de lograr o que hubieran llevado muchísimo tiempo de no haber mediado la circunstancia de hallarlos presentes allí. Y esa fue la realidad que tuvo la televisión en la costa con Rubén Mansilla. Uno de las actividades fundamentales y una historia de vida que vale la pena detallar y que vale la pena escuchar. Por eso entrevistamos a Rubén. Nos contó su vida en la zona rural de Rauch, Ayacucho, allí en un triángulo de aquellos partidos, y después sus incursiones ya en las actividades más técnicas que lo trajeron en medio de ellas hacia la costa atlántica. Vamos a ir comenzando el programa de esta manera, que iremos mechando a medida que avancemos con otras informaciones de carácter actual. ¿Cómo empieza esta historia de ir acumulando recuerdos a partir, supongo yo, de un origen rural y de también el amor a ciertas cosas que tienen que ver con la argentinidad y con nuestro suelo que le transmitió su propio padre, ¿no? Claro, bueno, por supuesto. Yo creo que todo comienza por el origen de él, ¿no? El origen del apellido Mansilla en América, llegaron dos Mansilla en los años 1750, que eran dos militares. Uno venía a regentear las costas uruguayas por el contrabando y el otro las costas argentinas. De esos Mansilla todos los Mansilla que existimos en Argentina somos descendientes. Algunos directos y otros indirectos. Te digo indirecto porque se dice de que Lucio Víctor, cuando estuvo en la zona de Mendoza, le dio el apellido Mansilla a muchas mujeres que tenían hijos sin padre. Por eso de que hay tanta variedad de Mansilla. Hay Mansillas rubios, hay Mansillas morochos. Bueno, mi abuelo venía de Córdoba. Vino de Córdoba al partido, en esa época era el Rincón de Ajó, no era Lavalle todavía. Se llamaba Martiñano. Mi abuelo también se llamaba Martiñano y mi padre Martiñano. Mi padre nació en Lavalle en el año 1895. Se crió en toda la zona, conoció mucho la campaña, trabajó como cazador furtivo. En esa época se cazaba tanto la nutria como el cisne, cosa que mucha gente no sabe, que el cuero del cisne en los años 30 valía mucho más que el cuero de nutria. Bueno, así empezó a hacer su capitalito, comprar una vaquita y bueno, fue trabajando hasta que se casó. Mi madre lo ayudó mucho también. Tuvieron 8 hijos. Yo tenía 7 hermanos, pues ya son fallecidos. Hasta el año 1945, que se tuvo que ir de la zona por problemas de salud. Él sufría de asma y los médicos lo mandaban o se iba a Córdoba o se iba a Tandil. Y por supuesto, por cuestiones logísticas, le quedaba mucho más cerca Tandil para llevar la hacienda y todo. Así que bueno, a partir del año 45, yo tenía 6 años y medio en ese momento,
Mi padre, aparte de ser un criollo, hizo de todo, no solamente fue cazador, en esa época se hacía muchos jagüeles con los años de seca, también fue esquilador, y en la zona yo tenía un tío, el tío Agustín, y él era los esquiladores más rápidos que hubo en la zona. Mi tío Agustín a máquina llegó a esquilar 235 ovejas, mi padre llegó a las 224 a máquina por día, claro. Y él mismo cuenta, mi padre contaba, de que el tío Agustín era tan rápido que se daba lujo hasta de parar a fumar. ¿Viste? O sea que realmente era un hombre muy hábil para el trabajo de esquí. Yo en el campo estuve hasta los 18 años, ya que mi vocación no era el campo, sino eran los cables. De ahí que me dediqué a la electrónica y bueno, fue mi trabajo durante todos estos años, hasta que me jubilé, por supuesto. Recientemente se reinauguró el Museo Libres del Sur de la ciudad de Dolores. Estábamos invitados a participar de esta ceremonia que se estuvo llevando a cabo hace algunos días. Lamentablemente no hemos podido estar presentes, pero sí le prometemos una visita dentro de muy poquito tiempo para conocer este espacio al cual visitamos en otra oportunidad, pero ahora sí para recabar cada uno de los detalles de lo que se ofrece en este lugar tan rico en historia como es Dolores y como es el museo en particular. Ahora sí vamos a ir a una pausa y enseguida retornamos. Jornada a campo del IPCBA en Viedma, Río Negro. Potencialidad ganadera en los valles patagónicos. Jueves 27 de septiembre. Establecimiento San Pedro. Ruta Nacional 3, kilómetro 985,5 a 18 kilómetros de Viedma. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53. Minotauro, la mejor parte de tu viaje. Cabaña Don Federico ofrece toros limusín de pedigree puros controlados y Limflex, ejemplares adaptados a campo que transmiten la excelencia de conversión alimenticia. Venta de semen para rodeos de producción de carne de estos reproductores ganadores en importantes exposiciones. Contacto a los teléfonos en pantalla o al Facebook Don Federico. Informes en Ruta 2, kilómetro 176,5. Limusín, la máxima expresión carnicera de la ganadería. Veterinaria San Narciso, en Castelli y con sucursales en Dolores, General Guido y Conesa. Clínica de grandes animales, manejo, reproducción e indumentaria. Consulte a nuestros profesionales a los contactos en pantalla. Veterinarias San Narciso. La Constructora, movimiento de suelo y caminos, pavimentos, bases y estructuras de hormigón, pavimentos articulados, pisos de hormigón y alisados con endurecedor, tambos completos y corrales, galpones modulados y a medida, desagües pluviales y alcantarillados. Brindamos servicios de alquiler de motoniveladora, retroexcavadora, pala y grúa. Avellaneda 372, Castelli. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Ventas en el mercado de haciendas de Liniers. Ventas directas, remates ferias, remates especiales. Por informes, dirigirse a su representante en Castelli, Guillermo Aristizábal. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Toda una garantía en negocios agropecuarios. Ferretería Churrinche ofrece un amplio stock en estufas a gas, salamandras y planchetas. También contamos con electrificadores rurales, hilos, varillas plásticas y de acero, comederos para hacienda e indumentaria de trabajo. Ferretería Churrinche, Alvear y 25 de Mayo en Castelli. Sí, a los 12 años. Yo estudié
tuve la suerte de terminar mi escuela primaria en un colegio privado, el Colegio San José de Tandil, donde teníamos una escuela primaria muy dura para esa época, ya que teníamos materias que no eran normales. Yo tuve principios de contabilidad, de álgebra, idioma, datilografía, taquigrafía, o sea que Completa. te mataban. Cuando terminó el sexto grado, mi viejo me dice, ¿vas a seguir estudiando? Y le digo, no, no me gusta el colegio. Y entonces me dice, bueno, te vas a trabajar al campo. Y así fue. A mí me gustaba mucho, entonces le digo, pero yo quiero estudiar radio. Y él me dice, ¿y dónde puedes estudiar radio? Y yo le digo, y no, en ese momento era comprar libros o hacer un curso de radio por correspondencia. Y dice, bueno, lo que necesites yo te lo compro. Y así fue, me compró libros. Así que me pedí todas las lecciones y empecé en casa a estudiar radio. En esa época eran todas lamparitas, no existían los transistores. Y bueno, y así hice mis primeras armas, hasta cuando yo a los 18 años ya le digo a mi padre, me quiero ir a trabajar a Tandil, y yo ya tenía mis conocimientos, ¿no?, de electrónica. No obstante, de movida empecé a trabajar en una fábrica de transformadores, en Tandil Transformadores, los transformadores de línea de la calle. Y ahí estuve trabajando 2 meses y después pasé a trabajar en la metalúrgica Tandil como ayudante de electricista. Ahí aprendí mucho de electricidad, de la parte realmente, porque uno en el campo son 12 volt. O sea que no es lo mismo que trabajar con electricidad de corriente alterna y 220, ¿no? Trabajé en la metalúrgica Tandil durante 5 o 6 meses y ya de ahí me independicé. Me alquilé un bolichito y me puse mi tallercito y así empecé. Tuve mucha suerte en mi oficio. Ahora a mí me tocó hacer el servicio militar en Tandil. Me tocó en el Escuadrón Comunicaciones. Y yo tenía 3 cosas en mi favor, ya que la gente que venía era toda de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Las condiciones que yo tenía era que era de Tandil, sabía de caballos y sabía de comunicaciones. O sea que a mí los primeros meses, los 2 meses, para todos lados. Después prácticamente ni vivía en el cuartel. O sea que mi servicio militar duró, diríamos que 2 meses. En el servicio militar conocí un principal, que era mi jefe directo, que volaba, era piloto civil. Y en una oportunidad me invitó a ir al aeroclub. Y me entusiasmó. Y de ahí que empecé a hacer el curso de piloto. Empecé a hacer el curso de piloto hasta que a los 6 meses me llegó una carta que tenía que parar porque estaba excedido de peso. Pues yo pesaba más, había puesto 102 kilos, 103 kilos, que era lo que pesaba. Y lástima que nadie me dijo de que si hubiera puesto 90 kilos no me suspenden. O sea que me suspendieron hasta que normalizara el peso. En ese interín, el instructor que yo tenía de vuelo, y me dice, Mansilla, dice, mi hermano quiere poner un negocio de televisión acá, ¿querés hacerte cargo? Entonces le digo, mirá, yo de radio sé, pero de televisión no conozco nada. Ah, no te hagas problema, dice, él te paga todos los estudios. Así que un día me cargaron un camión, me fui a Buenos Aires y empecé a estudiar televisión en Buenos Aires, todo pago. Volví a Tandil y lo que pasa es que este hombre ponía negocio porque se le casaba una hija y quería darle algo, ¿no?, de porvenir. El marido de la hija era un gerente muy importante de una empresa. Ponen el negocio en el centro de Tandil, caigo yo como jefe técnico para todo el técnico de la casa. Al mes y medio el tipo que había casado la guita de todo lo que había vendido y se mandó a mudar. El marido de la hija de este hombre. ¿Te imaginas que se cerró una puerta? Y yo me quedé con mis conocimientos de televisión y empecé a trabajar para todos los negocios que había en ese momento en Tandil hasta que me vine para acá. Y me vine para acá y me gustó el lugar y me quedé. Y bueno, y acá estoy. ¿Y se vino para la costa hace cuántos años? Y en el año, yo llegué por primera vez a Cámara de Ajón en el año 59, como turista. En el año 60 como turista y en el 61 me quedé.
al tercer año. O sea que ya llevo casi 60 años de Mar de Ajó. Estaba todo por hacer. Sí, era Sobre todo en esta materia. principalmente en invierno. En invierno era duro Mar de Ajó, porque los caminos en esa época, las calles eran todas empajadas, y el día que soplaba viento corría de un lado para otro el pasto, ¿no? Las calles del centro y las casas de regalo se tapiaban, como en el lejano oeste, con palos cruzados, y no quedaba nadie. Y yo me quedé porque en esos periodos de vacaciones que tuve, conocí a un señor que tenía una tornería, y él hacía motores, arreglaba motores y todo. Y hablando un día, estaba charlando con él, y la señora viene diciéndole que se le había compuesto la radio. Entonces le digo, ¿y quiere? Yo se la miro. Y me dice este hombre, ¿que usted entiende? Sí, yo me dedico a esto. Dice, ¿por qué no se queda en Mar de Ajó? Dice, usted tiene un futuro importantísimo acá. Y bueno, así es de que acá estoy. Y bueno, ya estando acá, tuve otra suerte más de conocer a la primera persona que había puesto un videocable en Argentina, que era el ingeniero Heisman de Córdoba, de Villa Carlos Paz. Yo tenía ya mi taller acá y un día me aparece este hombre porque se entera de que yo tenía un equipo que me había dado un amigo de televisión. Recordarán ustedes que hace algún tiempo dábamos a conocer que varios vecinos de la costa, comprometidos con la preservación del patrimonio cultural, se habían agrupado para defender la existencia del puente del Obispo, la continuidad de ese puente y para que no fuera demolido. Lamentablemente ya es recuerdo, este puente que está sobre el Canal 2, en cercanías de General Lavalle, fue removido porque lo decidieron las autoridades en virtud de la obra que se está realizando hacia la costa y que por estos días está semi-paralizada, pero lamentablemente le costó la existencia y la integridad a uno de los patrimonios culturales e históricos de muchísimo valor, de un valor intangible, como ha sido este puente y como han caído tantos otros en iguales circunstancias. Lamentamos que haya tan poca conciencia en nuestro país de estos verdaderos puntos históricos que tienen que ver con justamente la memoria de nuestro pueblo. Ya es recuerdo el Puente del Obispo, conocido como el Puente del Obispo, sobre el Canal 2, allí en la zona de General Lavalle. Y tiempo de arribar a la última pausa de nuestro programa. En cuanto volvamos, vamos a estar escuchando ya la última parte de la entrevista realizada a Rubén Mansilla y nuestro agradecimiento siempre renovado a Hernán Cuadrado Cortés, fotógrafo, documentalista de la costa atlántica y que siempre está colaborando con nuestra actividad con Esquina al Campo. Muchas gracias una vez más, Hernán, también por participar de esta entrevista. Jornada Campo del IPCBA en Viedma, Río Negro. Potencialidad ganadera en los valles patagónicos. Jueves 27 de septiembre. Establecimiento San Pedro. Ruta Nacional 3, kilómetro 985,5 a 18 kilómetros de Viedma. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Ventas en el mercado de haciendas de Liniers, ventas directas, remates ferias, remates especiales. Por informes, dirigirse a su representante en Castelli, Guillermo Aristizábal. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Toda una garantía en negocios agropecuarios. Minotauro, la mejor parte de tu viaje. Cabaña Don Federico, ofrece toros limusín de pedigree puros controlados y Linflex, ejemplares adaptados a campo que transmiten la excelencia de conversión alimenticia. Venta de semen para rodeos de producción de carne de estos reproductores ganadores en importantes exposiciones. Contacto a los teléfonos en pantalla o al Facebook Don Federico. Informes en Ruta 2, kilómetro 176,5. Limusín,
la máxima expresión carnicera de la ganadería. La Constructora, proyecto y dirección de obras, construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales y edificios de PH. Todas las opciones de inversión en terrenos, lotes y departamentos. Hormigón elaborado. Planta elaboradora en Parque Industrial Lezama. Avellaneda 372, Castelli. Ingeniero agrónomo Claudio Duarte, asesoramiento y asistencia técnica en cultivos, maíz, girasol, soja y trigo. Venta y asesoramiento de pasturas, semillas Penman, formulación y nutrición animal. Análisis de suelo, poder germinativo. Contactos en Libres del Sur 274, Lezama. Tuve la suerte de conocer a este señor que me asesoró mucho lo que era un videocable. Entonces, cuando se empezó el tiempo del videocable acá, bueno, la dueña del videocable acá, que era una persona conocida, me convoca para ver si yo quería ayudar. Y así fue que armé el videocable de acá y el de Santa Teresita, los dos. Y después, en ese momento, yo estaba trabajando para la Municipalidad de la Costa, como jefe técnico. Había hecho un sistema de comunicación en todos los balnearios en toda la costa, una red de comunicación a través de radiotransmisores. Y fue en el año 80, en el 82, cuando se decidió poner la televisión. Acá el primer canal, la primera repetidora de televisión de Canal 8. Yo no podía, yo ya estaba en el municipio, pero yo no podía hacerme cargo de la repetidora porque como yo soy un autodidacta, no tengo título y por el CONFER necesitaba tener un título. Entonces convocan a un chico que estaba recién recibido, un ingeniero, para hacerse cargo. Pero como la empresa, que era una empresa de Córdoba, la que vendía el equipo, le daba posibilidad a 2 personas para asesorarse, yo le pedí al intendente, que era un amigo, que si me podía mandar. Y así fue que fui junto con el ingeniero a Córdoba. Y me asesoré también del tema de la repetidora. Entonces, cuando se le vence el contrato a este chico, que él no podía seguir porque tenía otro negocio, me quedo yo a cargo de la repetidora. Así que ahí empecé a trabajar. Trabajar en el municipio, trabajar en la repetidora, hasta que el municipio le cede la repetidora a Canal 8. Sigo trabajando con Canal 8 y Canal 8 me tira 2 repetidoras más, la de Pinamar y la de San Clemente. O sea que estuve a cargo de 3 repetidoras, hasta que me jubilé. Así que sí ha recorrido bastante de la costa. Y sí, la costa, viniendo, ¿no? La costa la conozco bastante, sí, lo que es el camino a Pinamar y Gesell lo hice bastantes veces. Bueno, y vamos a volver sobre la historia de su padre, que sí. Nos había quedado parte de sus actividades. Usted contó que se había iniciado como muchos de los peones o de los andariegos como cazador furtivo, como un sobreviviente seguramente, en Bucavida. Sí. Pero a la vez también tenía una afición que bien pudo haber sido su profesión por la calidad de los trabajos que hemos visto. Claro. En la soguería, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eso, toda gente de campo, en esa época no existía ni radio ni televisión, en algo tenía que ocupar el tiempo. Así que yo creo que cada uno buscaría en qué entretenerse, ¿no? Y creo que un entretenimiento pudo haber sido una manualidad como el hecho de ser soguero o hacer trabajo en soga. Él le tocó hacer el servicio militar en el año 1916 y fue en granadero en el campo de Mayo, en Buenos Aires. Fue granadero y le tocó ser escolta del Hipólito Yrigoyen en su primera presidencia. Y de ahí que conoció gente que le enseñó, ahí donde aprendió más a tocar la guitarra, porque tenía un compañero que sabía mucho tocar la guitarra. Y a la vez también se trabajaba en el soga, entonces a él le pasaba, a cambio de la enseñanza de guitarra, le enseñaba a trabajar en soga. Y ese de emprendado que vos, ese trabajo que vos fotografiaste,
lo empezó a hacer antes de ir al servicio militar y lo terminó cuando volvió, porque bueno, como verás es un trabajo bastante elaborado. Así que bueno, es un poco en síntesis lo que ha sido la vida de mi padre, ¿no? De mi familia. ¿Vivió unos cuantos años? Hasta los 93 años vivió. Y yo pienso llegar también. ¿Que mañana cumple 80? Yo mañana cumplo 80, si Dios quiere. Está cerca. Bueno, hemos sido la familia bastante longeva, todos mis tíos, o sea que tengo motivo de... Mis hermanas todas llegaron a vivir más o menos 80 y algo. O sea que vengo de una familia muy difícil. Que tenga un feliz cumpleaños. Bueno, Rubén. gracias. Muchas gracias por la nota y espero que me la hagan llegar, ¿no? Gracias por habernos recibido con tanta Pero amabilidad y por habernos brindado toda esta Faltaba información. más. Y esta historia... Hay que agradecerle acá al amigo Hernán también, que fue el que Sí. hizo el nexo para llegar a esta charla. Por supuesto, como tantas veces. Bueno, mi saludo muy especial a vuestra audiencia. Para el día 27 de septiembre está prevista la asamblea que tendrá como objetivo elegir a las nuevas autoridades de la sociedad rural argentina. Por un lado se presentan Daniel Pellegrina y Carlos Vila Moret, la lista oficialista, podríamos decir, la que oficia la continuidad de una larga lista de presidentes que están encolumnados y están apoyando a la lista de Pellegrina. Y por el otro lado, la opositora, nombres nuevos, productores agropecuarios, la mayoría de ellos, y alguno que otro que tiene que ver con la dirigencia en otros momentos, va a estar representada por Ricardo Güemes Ruete y Marcos Pereda. Ricardo Güemes Ruete, como lo decíamos, es de Cañuelas, ha sido presidente de la sociedad rural de esa localidad, presidente de ACREA y de la Asociación de Caballos Criollos. Y quien lo acompaña también ha sido directivo de diferentes asociaciones y sociedades. Unos cuantos nombres que tienen que ver con el agro y vamos a ver a quién eligen los asociados, porque parece que las fuerzas están bastante parejas y cada uno ha salido a hacer su propia campaña. Después de 28 años, la Sociedad Rural Argentina elige autoridades. Y bien, de esta manera llegamos al final del programa de hoy, llegamos al final del mes de septiembre también. En algunos días volvemos a encontrarnos para vivir un programa similar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan una buena semana. Programa adherido a la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, ABOPA. Auspicia este programa Municipalidad de Dolores, gestión Camilo Echevarren. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar www.carneargentina.org.ar. Jujuy y La Plata, de noche empiezo a silbar. Esquina de mi Santiago, la San Mamá San